semana pasada nosotros concluimos nuestra serie de sermones en el Evangelio de Marcos y hoy vamos a iniciar una pequeña serie, una miniserie de sermones, 3 para ser más precisos, acerca de la tarea que tenemos de predicar el Evangelio. Y es por eso que hemos titulado esta serie de sermones Comisionados por el Señor. Entonces les voy a pedir por favor que abran allí sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9. La serie yo la voy a basar en los versículos 15 al 27 de este capítulo 9 de Primera a los Corintios, pero hoy solo vamos a exponer los versos 15 al 18. Entonces, por favor, 1 Corintios capítulo 9, versículos 15 al 18. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Pero yo nunca me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito al respecto para que se haga así conmigo, pues para mí sería mejor morir antes que alguien me quite este motivo de orgullo. Porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa. Pero si lo hago de mala gana, de todos modos, el llevarlo a cabo me ha sido confiado. ¿Cuál es, pues, mi recompensa? Que predicando el Evangelio pueda yo presentarlo gratuitamente para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Hasta allí la lectura de hoy. Algo que necesitamos saber o recordar es que Pablo en su primera carta a los Corintios está respondiendo a una carta que le fue enviada por la iglesia de allí. Carta que planteaba una serie de preguntas teológicas y prácticas que preocupaban a los creyentes en Corinto. Particularmente el capítulo 9, vemos que en él Pablo defiende su ministerio contra aquellos en Corinto que lo desestimaban y lo menospreciaban porque a diferencia de los oradores populares de aquellos días, Pablo se negó a recibir un pago por su predicación. Debido a esto, algunas personas comenzaron a sugerir que tal vez Pablo no era un verdadero apóstol. Y estas personas estaban entonces intentando socavar el ministerio del apóstol Pablo en Corinto. Lo que realmente molestaba o les molestaba a estas personas era el hecho de que si Pablo no aceptaba su dinero, ellos no podían controlarlo. No podían mover los hilos. Por lo tanto, Pablo rechazó la remuneración y así ellos no tenían ningún favor que exigirle a él. Ahora bien, Pablo ciertamente no se propuso ofender a nadie al adoptar esta estrategia. Simplemente él incorporó en su propia vida y ministerio los mismos principios que él enseñó en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 8. En el capítulo 8, Pablo les había estado enseñando que hay circunstancias en la vida cristiana en las que, por amor a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, Jesús nos va a llevar a renunciar a algunos de nuestros derechos. Algunas de nuestras libertades serán restringidas por nosotros mismos para no hacer tropezar al hermano o a la hermana más débil en la fe. El amor, entonces, había enseñado Pablo a los Corintios, a veces el amor limita nuestra libertad en Cristo. Y eso es lo que está Pablo precisamente haciendo aquí. En su propia vida, él está modelando lo mismo. Él no va a aceptar un pago por su ministerio para que nadie en Corinto pueda acusarlo de que él sirve solo por dinero.
Porque al acusarlo de eso, podían descartar su ministerio y decir, este hombre no sirve para nada, este hombre es solo un mercenario, este hombre solo está aquí para ganar dinero. Entonces, a diferencia de algunos, tanto entonces como hoy, Pablo no estaba vendiendo a Jesús. Pablo no estaba tratando de ganar dinero a costa de los desesperados, de los incautos. No, no, no. El mensaje mismo para Pablo es el gran motivo de su predicación, la fuerza motora de su vida. Este glorioso evangelio de la salvación gratuita en Cristo Jesús para todos aquellos que en Él creen llena el corazón del apóstol Pablo, inflama su alma y no quiere que nada se interponga en su camino, ni siquiera el sueldo de un mes. El amor entonces limitó su libertad. Eso es lo que nosotros vemos acá. Y particularmente los versículos 15 al 18 que acabamos de leer, que son los versículos que nos ocupan hoy, Pablo continúa explicando aquí por qué él adoptó esta estrategia en medio de los corintios. Y observando lo que Pablo dice aquí, nosotros podemos ver la naturaleza y el método del ministerio cristiano tal como Pablo lo ejerció. Entonces, en particular, yo quiero que hoy veamos tres cosas que este texto menciona acá. En primer lugar, el contenido de la predicación de Pablo. En segundo lugar, la compulsión de la predicación de Pablo. Y en tercer lugar, la recompensa de la predicación de Pablo. Entonces, esas tres cosas: contenido, compulsión y recompensa. Y con esto presente, entonces, el tema para hoy es el siguiente: la necesidad impuesta de anunciar el Evangelio. La necesidad impuesta de anunciar el Evangelio. Y vamos con lo primero que nos dice aquí Pablo, el contenido de la predicación. Acuérdense que ya les mencioné que el apóstol ha estado hablando sobre el derecho de los pastores de recibir apoyo financiero y remuneración de sus congregaciones y les ha explicado por qué él no ha ejercido personalmente ese derecho. Él dice, tienen derecho a ser pagados por ustedes, tienen derecho a recibir su remuneración, pero yo no he ejercido ese derecho y les voy a explicar por qué. Él se ha negado entonces a recibir remuneración de ellos por su ministerio. Y mientras explica todo esto, en los versículos 15 al 18, vemos cómo Pablo describe su propio ministerio. Él resume su tarea principal. Él resume todo lo que él está haciendo en Corinto en una frase que se repite una y otra vez en los versículos 16 y 17. ¿Para qué fue enviado Pablo a Corinto? Él estaba entre ellos para anunciar el Evangelio. Dice el verso 16, porque si anuncio el Evangelio. Y el verso 18 dice, que predicando el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente. De estas palabras de Pablo, nosotros entendemos algo muy importante. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha dado ministros a su iglesia? ¿Por qué Dios ha dado pastores a su iglesia? Sí, los pastores tienen que pastorear el rebaño. Sí, los pastores deben cuidar, deben proteger, deben pastorear a la gente. Sí, los pastores tienen que enseñar, tienen que entrenar, tienen que discipular. Sí, los pastores tienen que dirigir y administrar los asuntos de la iglesia. Pero ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es el gran peso de un ministerio fiel? No es simplemente predicar. O, para decirlo mejor, no es simplemente dar charlas desde un púlpito. La tarea principal de un ministro, la tarea principal de un pastor, la tarea principal de un predicador es la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio. Por lo tanto, si un hombre está parado en un púlpito y no está predicando el Evangelio, no puede ayudarte en nada. No te puede ayudar en nada. Y Pablo es bastante enfático al respecto.
Su enfoque de vida, su enfoque de ministerio en Corinto está enteramente determinado por su apasionado compromiso a anunciar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Todas las demás preocupaciones están subordinadas a esta tarea principal, a esta tarea primordial. Cada herramienta, cada técnica, cada método que Pablo pudiese desarrollar en medio de los corintios toma su forma en la proclamación, en la predicación del Evangelio. El anuncio de las buenas nuevas sobre Jesús es su principal preocupación. Para Pablo, entonces, las buenas nuevas de salvación son tan vitales, son tan urgentes, son tan necesarias que él va a entregar todo. Él va a renunciar a sus derechos y va a soportar el costo que eso implique para dar a conocer las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Creo que una de las razones por las que nos cuesta compartir el Evangelio es que hemos perdido de vista cuán glorioso es, cuán urgente es, cuán apremiante es, cuán necesario es realmente este mensaje. Ya no nos constriñe, ya no nos obliga, ya no brota dentro de nosotros un ardor que no podemos contener por anunciar el Evangelio. A veces me pregunto si el Evangelio no ha comenzado a pasar de moda en medio nuestro. Déjame preguntarte, ¿las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús son viejas noticias para ti? ¿Es algo pasado de moda? Fíjense que como la plata que se deja sin pulir, tal vez en tu vida el Evangelio ha perdido el brillo. Ya no brilla como antes. Y no es de extrañar entonces que no lo compartamos con los demás, porque a nosotros ya no nos impacta. Nos parece aburrido. Casi no notamos el valor que tiene. ¿Y qué hacemos entonces? Lo dejamos guardado en algún lugar en nuestra casa, en una bodega, en un armario, en algún cuarto. Por eso aquí Pablo nos insta a sacarlo de esa bodega, a sacarlo de ese armario, a pulirlo y a hacerlo brillar nuevamente y a colocarlo nuevamente donde pertenece, es decir, en el centro de nuestros corazones y vidas, para que veamos la gloria y la urgencia de este mensaje. Pensemos un poco en la gloria del Evangelio. En la gloria del Evangelio. Fíjense, cuando estábamos perdidos y desamparados, condenados ante Dios por nuestro pecado, ¿qué hizo el Señor? Ha actuado en nuestro favor, enviando a su Hijo, al Señor Jesucristo, a vivir una vida que nosotros no podíamos vivir, cumpliendo la ley de Dios en lugar de pecadores culpables como nosotros, muriendo una muerte que nosotros no podíamos soportar, pagando perfectamente el precio para satisfacer la justa ira de Dios sobre nosotros. Ese es el Evangelio. Esa es la gloria del Evangelio. Y ahora si tan solo nosotros nos arrodilláramos y renunciáramos a nuestra supuesta autonomía, si confesáramos que de hecho nuestro propio camino siempre ha sido fallido, siempre ha sido esclavizante, y si venimos y confesamos nuestro pecado y nuestra rebelión ante Jesús, doblando nuestras rodillas delante de Él y lo reconocemos como el único Rey y nuestra única esperanza y confiamos solamente en Él para salvación, en ese momento el perdón de Dios, el perdón libre y gratuito será tuyo. Hay una nueva vida para ti. Hay aceptación ante Dios.
Hay un corazón transformado para ti. En el momento en que confías en Cristo, habrás pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, del estado de pecado y miseria al estado de gracia, y serás destinado para la gloria. Serás declarado justo ante los ojos de Dios, porque la justicia perfecta de Cristo será imputada a ti. Y nunca más enfrentarás siquiera la posibilidad de ser condenado ante los ojos de Dios. Habrás sido adoptado en la familia de Dios. Serás heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Renunciarás a todos los pecados y recibirás todos los derechos y privilegios de un hijo de Dios. Habrás nacido de nuevo. Lo viejo se habrá ido y lo nuevo habrá llegado. El dominio esclavizante del pecado, que una vez te mantuvo preso a la lujuria, al orgullo, al miedo, a la ira, a la incredulidad y a una cantidad de otros pecados que te esclavizaban, será roto para siempre y Dios comenzará esta obra maestra en tu vida. Va a cincelar el duro bloque de piedra de tu vida hasta que se asemeje a la imagen de Cristo, su Hijo. Te permitirá morir al pecado y vivir para Dios, para que puedas decir, por la gracia de Dios en el Evangelio, hoy no soy quien fui y mañana no seré quien soy hoy. Soy un hijo de Dios, habitado por el Espíritu Santo de Dios, unido mediante la fe a Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy nueva criatura en Él, y aunque todavía soy pecador y tropiezo y caigo muchas veces, no me desanimo ni me canso de hacer el bien, porque sé que estoy destinado para la gloria y nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No es glorioso ese mensaje? ¿No es maravilloso ese mensaje? Es cierto, nosotros muchas veces hablamos de Él con labios torpes, con palabras vacilantes. Y les decimos a las personas, hay un Salvador para ti en Jesucristo. Y a través de nuestro mensaje, ¿qué hace Jesús? Salva a los pecadores. Los sordos oyen. Los ciegos ven, los muertos viven. Entonces te pregunto, ¿cómo? Cuando contemplas la belleza, la gloria y el poder de este Evangelio, ¿cómo podrías dejarlo guardado? ¿Cómo? ¿Cómo no quieres mostrarlo al mundo para que el mundo lo vea? ¿No quieres decirle a las personas, mira a Jesús, mira lo que Él puede hacer? Ese es el gran peso del corazón, del ministerio y de la vida de Pablo. Él está cautivado por el Evangelio y él renuncia con gusto a su derecho de recibir remuneración porque lo quiere dar a conocer. Lo quiere difundir, lo quiere anunciar, lo quiere proclamar por todo lugar, por todo rincón. Primera cosa entonces, el contenido de la predicación de Pablo. En segundo lugar, el texto nos habla del impulso de la predicación de Pablo. Fíjense los versos 16 y 17. Dice, porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad. Pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa.
Pero si lo hago de mala gana, de todos modos el llevarlo a cabo me ha sido confiado. Fíjense en esa expresión, el llevarlo a cabo me ha sido confiado. Aquí en el texto original, en el idioma griego en que se escribió, está la palabra mayordomía. Mayordomía. Pablo entonces está diciendo, yo soy un mayordomo. Y esta es una de las metáforas favoritas de Pablo para graficar la naturaleza del ministerio cristiano. Ya lo usó en el capítulo 4 de 1 Corintios, cuando él dijo que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomo de los misterios de Dios. Quizás sepas que un mayordomo era un esclavo en aquellos días que servía en una casa grande. A este esclavo se le confiaba la gestión de los asuntos y los negocios de esa familia, de la finca, de la hacienda. Y Pablo está diciendo que eso es lo que él es. Él es un mayordomo. Y como mayordomo él está bajo órdenes. Él no es libre. Él es un esclavo y Jesucristo es su Señor. Jesucristo es su amo. Al verlo así, notamos que Pablo predica porque Jesucristo ha puesto una comisión sobre su vida y él no puede hacer nada más que eso. Él no es libre para hacer lo que él quiere. Él dice, me es impuesta necesidad. Y también dice, si lo hago de buena gana, tendré recompensa. Es decir, puedo reclamar algún mérito en mi ministerio y pedirle a Dios una recompensa por mi contribución voluntaria a su causa. Pero el hecho es que no tengo elección al respecto. No es voluntario mi servicio. Más bien, fui llamado por Cristo a cumplir esa tarea. Él es el Señor. Soy su esclavo. Soy su mayordomo. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Ahora, esta expresión ¡ay! También es importante. Nos remite al lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. Quizás ustedes recuerdan algún pasaje donde han leído esa expresión. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en los primeros 5 capítulos, Isaías habla, ¡ay de ti, nación pecadora! ¡Ay de ustedes! El juicio viene. Es decir, es una expresión de juicio. Pero luego en el capítulo 6 de Isaías, cuando muere, ¿verdad?, el rey Usías, Isaías nos dice, está en el templo y de repente ve la gloria de Dios y ve que el manto, la orla del manto del Señor llena todo el templo. Y esa expresión que los capítulos anteriores había utilizado para referirse a los israelitas, para referirse a esta nación rebelde y pecadora, ahora la pronuncia sobre sí mismo y dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Y es eso lo que Pablo está haciendo aquí en 1 Corintios 9. Él está diciendo, si eludo la responsabilidad que me ha encomendado el Señor de ser mayordomo de los misterios de Dios y de anunciar el Evangelio a las naciones, entonces, ¡ay de mí! El juicio del Señor caerá sobre mí. Esta es una necesidad, una compulsión, una exigencia irresistible, dice Pablo, que no puedo evitar. Queridos, yo tengo una convicción cada vez mayor de que esta es una de las principales necesidades de nuestra iglesia. Y este es un asunto que les pediría que tuvieran permanente presente o presente constantemente en sus oraciones. Nosotros necesitamos predicadores que no puedan hacer otra cosa, que no sean otra cosa sino siervos de la palabra, que sientan bajo esta
esta compulsión divina, la obligación de predicar el Evangelio, de aplicarlo a nuestro corazón, de aplicarlo a nuestra vida. Predicadores que puedan decir, como dijo John Wesley, todo lo que tengo que hacer aquí abajo es clamar, he aquí el Cordero. O que puedan decir con el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Fíjense que eso es lo que va a vencer la timidez natural de un predicador. Es esta sensación de compulsión divina que va a producir una audacia santa y que pondrá al predicador al servicio de la causa de Cristo. Esto es lo que mantendrá al predicador activo cuando lleguen las pruebas, cuando llegue el desaliento. Este gran y abrumador peso de la obligación divina lo hará decir: tengo el encargo del Rey Jesús, tengo la comisión del Rey Jesús de darlo a conocer, debo predicar, la necesidad de predicar me es impuesta. Sin ese sentido de obligación, sin ese sentido de compulsión divina, te sorprende que un pastor, cuando está bajo presión, deja su ministerio, abandona su ministerio. Por lo tanto, les pregunto, ¿orarían por mí? ¿Orarían por mí? Oren por mí para que yo pueda vivir y pueda servir como un mayordomo de Jesucristo. Consciente de esta exigencia del Rey Jesús, que me obliga a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Oren por Germán, que se está preparando, que se está capacitando para el ministerio. Oren por los pastores de nuestra iglesia madre, por el pastor Daniel Scarpelli y por el pastor Rui Lima. Oren por el pastor Néstor Rubilar, que estuvo una vez aquí y que predica constantemente en Maipú. Oren por el pastor Patricio Yarzún en Reñaca, por el pastor Gabriel Cayul, por el pastor Fabio Becerra en Puerto Montt, por el pastor Manuel Pereira en Lonquén, y por todos los demás pastores de nuestra denominación. Oren para que nuestros pastores, nuestras iglesias, las iglesias de nuestro presbiterio, sigan predicando fielmente al Señor Jesús. Oren para que Dios imprima en nosotros un sentido de compulsión y obligación divina, una urgencia y necesidad impulsora de predicar el Evangelio a toda costa y a cumplir con la mayordomía que nos ha dado el Señor Jesucristo. Sin eso, no podremos sostener el ministerio del Evangelio por mucho tiempo. Sin eso, la predicación va a perder su poder. Y sin predicación, la iglesia se va a empobrecer. Tenemos entonces el contenido de la predicación de Pablo, el impulso de la predicación de Pablo y en último lugar la recompensa de la predicación de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo recibe? Él dice en el verso 15, pero yo nunca me he aprovechado de nada, ni tampoco he escrito al respecto para que se haga así conmigo. Es decir, Pablo está diciendo, no les escribo estas cosas para manipularlos a fin de que ustedes me den exactamente lo que parezco decir que no quiero. Pasa eso, ¿verdad? Gente manipulando a otra. No me vayan a dar este regalo, por favor. Papá, no se te vaya a ocurrir comprarme un auto a los 18 años. ¿Qué está haciendo? Está manipulando para que el otro pueda hacer eso. ¿Es eso lo que Pablo está haciendo aquí? No. Pablo incluso es enfático en el verso 16, dice, pues para mí sería mejor morir antes que alguien me quite este motivo de orgullo. Porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme. Este lenguaje es un poquito difícil de comprender, ¿no es verdad? ¿Qué quiere decir Pablo aquí con jactarse?
Está diciendo que como no aceptó el dinero de los corintios, él puede jactarse de lo desinteresado que es. O puede decir, miren, yo fui más allá del deber. O miren lo bueno que soy al no recibir ni un peso de ustedes. Lo que estamos leyendo aquí es una especie de jactancia humilde. Fíjense que las redes sociales están llenas de jactancias humildes. No sé si se han fijado de eso. ¿Saben lo que es una jactancia humilde? Es sacarte una foto, subirla a tu red social y escribir: la gente dice que soy el mejor. Hashtag seco. Es una jactancia humilde. Y está lleno el internet de eso. Lleno. ¿Eso es lo que Pablo está haciendo aquí? ¿Se está halagando a sí mismo, buscando llamar la atención, buscando los elogios de las personas? No me parece. Y les voy a decir por qué. Pablo se jacta, pero su jactancia es, si se me permite utilizar la palabra, revolucionaria. Si ustedes mantienen su dedito aquí y se van a 2 Corintios capítulo 11, verso 30, pueden ver el principio. Pablo usa el mismo lenguaje, pero de una manera que ilumina el texto que estamos leyendo. En 2 Corintios 11:30, Pablo dice lo siguiente: si es preciso gloriarse o jactarse, yo me gloriaré en mi debilidad. Y más adelante, en 2 Corintios 12, versos 9 y 10, dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Creo que ese es el mismo espíritu con el que Pablo escribe sobre su jactancia en 1 Corintios 9. Recordemos de qué está hablando aquí Pablo. Él se ha negado a recibir un pago y eso le está costando muchísimo. Muchísimo. No solo financieramente. Piensa en todo el tiempo que pasó haciendo tiendas, tiempo que podría haber estado utilizando en la predicación del Evangelio. Pero no podía hacerlo porque necesitaba mantenerse. Piensa también en el costo social. Pablo, un fabricante de tiendas. Por eso las élites en Corinto lo despreciaban y estaban intentando socavar su ministerio. Este es solo un hacedor de tiendas, no es nada más que eso. Se esfuerza Pablo por llegar a fin de mes y al mismo tiempo se esfuerza para predicar el Evangelio, para pastorear almas. Entonces, en realidad, Pablo se está imponiendo limitaciones que lo ponían claramente en desventaja y que estigmatizaban su ministerio. Entonces, ¿por qué haría eso? Imponerse limitaciones y después se jactaría de ello. Bueno, porque es una manera de decir lo siguiente: no hay forma en el mundo de que yo pueda lograr todo lo que estoy haciendo en sus vidas si no fuera por la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo Jesús. Se cuenta la historia de Martín Lutero, el gran reformador, que cuando le preguntaban cómo había hecho todo, cómo había logrado iniciar este gran movimiento, él dice que mientras yo dormía o me tomaba una cerveza con Philippe Melanchthon, la palabra lo hizo todo. La palabra lo hizo todo.
¿Cuál sería entonces la recompensa para Pablo? Que en la predicación él pueda gratuitamente presentar el Evangelio y no hacer pleno uso de su derecho en el Evangelio. ¿Y qué ganó con eso? Algo muy importante. Él pasó a segundo plano. Él salió del centro de atención para que toda la atención recayera solo y únicamente en el Evangelio. Para que todos pudieran ver qué son las buenas nuevas acerca de Jesús y cómo esas buenas nuevas acerca de Jesús hacían la obra. Y eso es lo que emociona el corazón de un verdadero ministro del Evangelio. Ver que el Evangelio se abre paso en la vida de las personas que lo oyen. Eso es maravilloso. Y Pablo tiene una confianza extraordinaria en el poder del Evangelio, ¿no es verdad? Es tan fuerte su confianza que él está dispuesto a estar en desventaja, al menos según los estándares del mundo y a los ojos de los corintios, y acepta obstáculos. ¿Para qué? Para que el Evangelio pueda ser reconocido como poderoso para salvar. Cuando miras a la iglesia, cuando miras tu propia vida, déjame preguntarte, ¿dónde reside tu confianza? ¿Dónde está la confianza para la transformación de vidas? ¿Dónde está tu confianza para un futuro glorioso? Queridos, la verdad es que no necesitamos trucos, no necesitamos una solución milagrosa, no necesitamos una nueva moda o una nueva estrategia con la cual la iglesia se llenará y el reino vendrá. Solo necesitamos creer que la palabra hará su obra y comprometernos, tal como Pablo se comprometió, a ser siervos de la palabra y anunciar a Jesús. Debemos aprender a decir con Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese poder está en el Evangelio, está en la palabra. Por lo tanto, sal al mundo y deja ir el Evangelio. Deposita tu confianza en el Evangelio. Y es ahí donde se encuentra el poder de Dios para salvación, en el Evangelio. Sé un siervo, una sierva de la palabra. No te avergüences del Evangelio. Sí, puedes ir con temor, temblando a veces, hablar entrecortadamente con otros, pero anuncia las buenas nuevas. Y ve cómo Dios abre los ojos de los ciegos, destapa los oídos de los sordos, quita corazones de piedra y da nueva vida. ¿Para qué? Para que la gloria solo sea de Él. Seamos como Lutero y digamos, la palabra lo hará todo. La palabra lo hará todo. Confiemos en el poder del Evangelio. Te agradecemos, Señor, por esta exhortación tan necesaria.